Hola romanos, hoy voy a hablar sobre una serie que he visto en los últimos días y que me ha fascinado como no tienen ni idea. Se trata de D'Artagnan y los tres mosqueperros, una adaptación de la novela Los tres mosqueteros de Alexandre Dumas que fue hecha entre los años de 1981 y 1982 entre España y Japón y que se ha convertido con el paso del tiempo en una de las series icónicas de la animación de los 80. Se trata de una serie de 26 episodios con una trama que parece sencilla en la cual vamos siguiendo a D'Artagnan, un joven que se aleja de su pueblo natal luego de recibir la noticia de que el señor de Treville quiere verlo para convertirlo en un mosquetero. Una vez que llega a París, D'Artagnan tiene que enfrentarse a una serie de obstáculos, como por ejemplo el cardenal Richelieu, quien impedirá que él se convierta en el más grande mosquetero del rey. Es una serie que me ha sorprendido por varios aspectos. Para empezar, tenemos su animación que es bastante sencilla, lo cual es normal en una serie de los 80, pero que aún así capta tu atención, ya sea por los colores vivos que se utiliza a lo largo de los planos. Por ejemplo, D'Artagnan y su icónico traje rojo ya es algo normal de ver en cuanto a la serie. De hecho, un poco de spoiler, al final de la serie el traje de D'Artagnan no cambia mucho, pero aún así no es algo que me moleste. Ya podemos decir que ese traje rojo y ese sombrero que él heredó de su padre es algo propio de él y sería complicado y raro de ver al personaje sin este traje. Lo mismo podría decir del diseño de los demás personajes. Es por eso que choca un poco que en la secuela, El retorno de D'Artagnan, se hayan cambiado un poco los diseños de algunos personajes como Julieta. Ahora, hay que hablar de los personajes. D'Artagnan es un personaje que representa el ideal del héroe clásico. Se nota bastante que esta serie es una adaptación de una novela del siglo XIX, porque D'Artagnan representa el heroísmo propio del héroe clásico, del héroe que lucha por el bien sin importar con quién sea y sin importar el método, porque constantemente en la serie D'Artagnan y los tres mosqueteros Amis, Porthos y Dogos van rompiendo algunas reglas sin importar las consecuencias. Por ejemplo, queda claro en el contexto histórico que es el siglo XVII, que por ejemplo ya los duelos eran ilegales, pero aún así a esta clase de cosas se tienen que enfrentar para poder salvar París. Se trata de una serie con una variedad interesante de villanos, claramente varios de ellos liderados por el cardenal Richelieu. Se encargarán de ir arruinando con el paso de los episodios los planes de D'Artagnan y los tres mosqueperros a lo largo de sus misiones. También debo decir que, por ejemplo, los personajes secundarios brillan en varios momentos. Tenemos a Amis, Dogos y Pogos, que son los tres mosqueperros y que a pesar de que no se llega a conocer mucho sobre sus pasados, basta con saber sus personalidades para ya encariñarte rápidamente con ellos. No son personajes iguales, personajes planos, tenemos cada uno con su personalidad distinta que va muy unida a su doblaje, del cual hablaré más tarde. Por ejemplo, también cabe mencionarse a Julieta, que es el interés amoroso de D'Artagnan y que a lo largo de todo un arco sobre la reina que está relacionada con ella, Julieta muestra una fortaleza que no me esperaba yo en una serie tan sencilla como esta, pero que ayuda bastante a profundizar en ella como personaje. Tal parece que en la obra de Dumas, Julieta parece ser un personaje importante, o esa es la impresión que me ha quedado el personaje de la serie. Sobre los villanos, pues no hay mucho que decir, o sea,
El mejor claramente es el cardenal Richelieu, una presencia que sin necesidad de ir a la acción causa temor y es siempre la mente intelectual detrás de todas las conspiraciones. Los que sí salen del palacio directos a atacar a los personajes principales son, por ejemplo, el señor Guinevere, que en un principio creía yo que iba a ser el personaje más importante de los villanos, pero terminó siendo un personaje un tanto ridículo. No sé si así sea Guinevere en la obra de Dumas, pero en esta serie se convierte casi que en una caricatura de sí mismo. Es un tipo borracho, patético, que incluso es despreciado por los otros villanos. También está el conde Roquefort, que ese me pareció interesante su desarrollo. Empieza siendo todo un holgazán, un avaro, un narcisista que se cree superior a otros como D'Artagnan, porque claro, tiene sus razones para ser así de narcisista. Es hábil con la espada, tiene un puesto alto dentro de la nobleza de los mosqueteros, pero al final de la serie muestra un cambio de personaje brutal, sobre todo en el último episodio. Hay una escena en ese final donde él me sorprendió bastante con su actitud. También podría mencionar incluso a otros personajes como Planchet o Pom, pero el problema está en que, por ejemplo, Pom es utilizado constantemente como un alivio cómico. No llega a irritar, pero tampoco es como que sea lo mejor de la serie. Al menos no llega a ser el peor personaje de toda la serie, gracias a que sí que ayuda en varios momentos de la trama. Y Planchet es un personaje que me gustó más que Pom, aunque lamentablemente es poco utilizado en la serie y se queda siempre como el siervo de D'Artagnan. Aunque eso sí, esas pocas escenas donde él aparece, él brilla con cierto humor, cierta sensación como de saber más de lo que aparenta. Me gusta cómo es la relación entre Planchet y D'Artagnan. Es casi como ver a dos hermanos peleándose constantemente. Tienes a D'Artagnan por momentos negando sus sentimientos hacia Julieta y Planchet claramente sabe las verdaderas sensaciones del personaje. Ahora bien, sobre la trama debo decir que la serie es continua. Como ya he dicho, es la adaptación de una novela, así que la serie no es episódica, hay que verla en completo orden y la verdad que lo recomiendo. No diría que es una serie con relleno. Quizás lo más cercano a relleno que tenga sea el episodio 24, si no me equivoco. Pero aparte de ese episodio en donde D'Artagnan y Pom acaban en una isla, los demás episodios sí que están muy unidos e interrelacionados hacia ciertos sucesos, como por ejemplo puede ser el robo de las joyas de la reina Ana de Austria. Es una serie que maneja estos temas de la novela de manera infantil, sin tampoco llegar a pensar que el público sea tonto. Es una serie de hecho más adulta de lo que yo pensaba y esto es lo que extraño bastante de la serie de los 80, de que podían arriesgarse un poco más que las series de ahora. Tenemos a personajes en situaciones realmente peligrosas, hay peleas de espada que, a ver, están animadas de manera bastante simple, pero llegan a ser efectivas. Son peleas en las cuales se siente a veces la adrenalina de pensar que el personaje principal está en peligro. Y me gusta bastante cómo se van desarrollando algunos de estos planes de villanos para evitar que D'Artagnan siga prosperando. Me gusta cómo es que se va forjando la relación entre D'Artagnan y Julieta. A veces parece apresurada, pero luego poco a poco se va desarrollando de manera un poco más lenta y ayuda bastante que Julieta no sea un personaje plano. Julieta es una mujer más aguerrida de lo que parece a simple vista.
está dispuesta a cumplir con varias misiones difíciles. En un momento incluso se tuvo que lanzar de un carro en movimiento y, ¿por qué no? A veces puede llegar a criticar ciertas actitudes de D'Artagnan. Y hablando del héroe principal, me gusta también su desarrollo. D'Artagnan empieza siendo todo un egoísta, cosa que de hecho entiendo, porque en el primer episodio vemos que es apenas un jovencito que recién ha llegado a la adultez, si no es que la adolescencia apenas, y ya su padre le dice que tiene que irse a Francia a cumplir la misión de ser un mosquetero, como lo llegó a ser él en su juventud. Y D'Artagnan tiene esta manera rara de percibir este objetivo en la vida, como si ser mosquetero fuera lo más grandioso de la vida y te diera el derecho de tratar mal a los demás. Aún así, se nota desde ese primer episodio que D'Artagnan no es alguien malo, es alguien de buen corazón. Por ejemplo, la primera escena que más me sorprendió de esta serie ocurre justo casi al final del primer episodio, y es cuando D'Artagnan se despide de los chicos con los que jugaba en su pueblo, y entre ellos incluso se le perdona al chico que le hacía bullying. Me sorprendió bastante cómo a medida que iba avanzando y saliendo cada vez más de su pueblo, incluso llega a llorar, cuando pocos minutos antes se había despedido del chico con el que andaba de rival, y luego tienes a este héroe llorando por esa infancia que se va ahora que se tiene que largar a París, a volverse un hombre. Ahora bien, sobre cómo va desarrollándose a lo largo de los episodios, como ya he dicho, D'Artagnan muestra una actitud egoísta, se ofende por cualquier cosa, pelea literalmente en el segundo episodio solo porque el conde de Roquefort por ahí le tiró polvo o algo así. Pero ya después, a medida que va conociendo a los mosqueteros y se va adentrando en más misiones, es que D'Artagnan empieza a entender mejor el papel de un mosqueperro en la sociedad francesa. No se trata de lucir una espada, de lucir un uniforme. Se trata de ayudar a quien sea en cualquier misión que implique la vida del rey. No se trata de misiones sencillas. Cada aventura de D'Artagnan implica un peligro real tanto para la nobleza como para toda la sociedad francesa, al punto que de hecho en uno de los últimos episodios, por un viaje diplomático, D'Artagnan y los tres mosqueperros tienen que irse a España. Sobre ese episodio la verdad que me gustó un poco, aunque lamentablemente pues no se llega a ver mucho de la cultura española y sus diferencias con la cultura francesa del siglo XVII. Pero a pesar de ese pequeño error, igual fue un episodio entretenido. Ahora, sobre el doblaje, debo decir que también hay cosas que me gustan y cosas que no. Algunas voces sobre todo de personajes adultos, son bastante raras. Diría incluso casi caricaturescas. Por ejemplo, no me gustó mucho la voz que Álvaro Tarcisio le dio al padre de D'Artagnan. Suerte que el personaje aparece solo en el primer episodio. Además de que hay que darle crédito a Tarcisio porque este gran maestro del doblaje fue el que más personajes interpretó en esta serie. Interpreta al padre de D'Artagnan, a Pom y a dos de los mosqueperros, Pongos y Dogos. El papel de a mí se lo quedó Arturo Casanova y debo decir que es una de las voces que más me gusta. La voz de Amis es muy aguda, pero no en un sentido irritante. De hecho, diría que Casanova le da un tono elegante que encaja con el personaje. Hablamos de un mosqueperro que lee la Biblia sentado en una tarde soleada y le recita poemas a su novia. Es que la voz de Casanova le quedó como anillo al dedo a Amis. Y sobre los otros mosqueperros, pues también debo decir que Tarcisio hizo un gran trabajo con la voz de Dogos y de Pongos. Pongos tiene una voz también un tanto suave, pero que puede llegar a ser autoritaria,
cosa que también encaja con el personaje, que es un mosqueperro muy apegado a la ley y que no tiene problemas en ser calmado todo el tiempo mientras indagas sobre las leyes y sobre el comportamiento en general. Y Dogos, pues, es un mosqueperro que utiliza como ataque personal la fuerza. Es un perro de gran tamaño que tan solo con su presencia causa terror en los demás, por lo cual tiene esa actitud bastante tranquila entre los del grupo, porque igual a él le basta con usar su fuerza habitual, su fuerza física para poder atacar a los villanos. No necesita casi su espada. Además de que tiene constantemente vicios como de alcoholismo, es el personaje en general el más tranquilo y aún así, no sé, le queda una voz grave que encaja, tanto por su actitud como por su diseño. Pero para mí, el personaje que más brilla, o más bien, el actor de doblaje que más se lució en su papel, fue Adrián Fogarty como D'Artagnan. No digo esto porque él haya sido el protagonista. Lo digo simplemente por el tono y por las matices de sonido que él genera en la voz. D'Artagnan, como ya he dicho, es un personaje joven, es el más joven de todos los protagonistas, además de que tiene una actitud que se va desarrollando a lo largo de la serie. Empieza siendo muy egoísta, por lo cual constantemente en los primeros episodios D'Artagnan grita bastante y aún así Fogarty le da a esos gritos siempre un tono juvenil. Es ver casi que a un adolescente chirriando por cualquier pendejada, pero le queda bien a D'Artagnan porque más que un simple adolescente egoísta, es alguien muy valiente y esto queda claro en toda la serie. Además de que la voz de Fogarty, como ya he dicho, es juvenil sin llegar a ser infantil. Esta serie tuvo un redoblaje hecho en Venezuela, en la cual no me gustaron las voces. Por ejemplo, la de D'Artagnan es como la de un niño de unos 10 años, pero Fogarty encaja con una voz que suena más a la de un joven de entre 18 y 20 años, lo cual encaja con el personaje. Además de que también la voz de Fogarty da pie a incluso que las situaciones cómicas que atraviesa el personaje encajen bastante bien y no sean incómodas de ver. Esta serie de vez en cuando tiene una comedia bastante simple, pero que llega a ser efectiva y que nunca interfiere en los momentos más serios de la trama. Ahora bien, sobre la propia estructura de la historia, como ya he dicho, se trata de una serie de 26 episodios bastante sencilla y que aún así, pese a sus momentos cómicos, logra ser bien mezclado con los momentos serios. Y aunque no he leído todavía la novela de Alexandre Dumas, me atrevería a decir que es la mejor adaptación que esta novela ha tenido en el ámbito infantil. Yo de niño llegué a ver, por ejemplo, la versión Barbie y la versión de Mickey Mouse de esta novela. E insisto, no he leído el libro, pero debo decir que a comparación de D'Artagnan, no sé, como que estas otras adaptaciones han quedado cortas. La película de Barbie y las tres mosqueteras resulta pues ser una serie o una película bastante simple con acción y sobre la amistad y eso, pero no sé, como que termina en su ejecución siendo solo una película más de aventuras. Algo así le pasa también a la película de Mickey Mouse. Aquí sí hay un mayor desarrollo de los personajes. Tenemos a Goofy queriendo afrontar su timidez. Lo mismo con Donald. Goofy incluso llega a tener un interés amoroso y Mickey Mouse, en cambio, tiene que enfrentarse a su baja estatura. Suena ridículo, pero no sé, como para una película infantil, como que encaja bien y los propios personajes van atravesando este desarrollo mientras tienen que lidiar con esta aventura para salvar a la reina Minnie. El problema es que pese a que
en la película de Mickey Mouse hay una mayor preocupación para la banda sonora e incluso la animación, que a mí me encanta en algunas escenas, igual se queda corta y termina siendo también otra película más de aventuras. Diría que la mejor escena de esa película es justamente el clímax. Esa escena en la obra de teatro a mí me gustó, pero tengo mis dudas ahora que vi esta serie sobre si la película de Mickey Mouse y los mosqueteros en serio sería una adaptación fiel de la novela de Dumas. En serio que tengo mis dudas y estoy comenzando a creer que D'Artagnan es una mejor adaptación de la novela, simplemente quizás no tanto por las escenas o porque los personajes en esta serie sí se llamen igual que los personajes de la novela, sino más bien por el encanto que la serie le da a la historia. Es una serie que pese a su trama sencilla, a su animación limitada y a una actuación de voz que en algunos personajes brilla muy bien y en otras pues queda muy rara, es una serie que genera un encanto especial que solo se puede encontrar en las novelas de aventuras clásicas. He leído algunas novelas de aventuras de hoy en día y están bien. No digo que sean libros malos. Yo siempre recomendaré de por vida la saga de Percy Jackson, por ejemplo. Pero es que en las novelas clásicas no necesitabas mucha fantasía para generar una emoción por la vida y las aventuras de estos héroes. No he leído a Dumas, pero por ejemplo he leído a Robert Louis Stevenson. Siempre recomendaré El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y aunque esa novela tiene un toque de ciencia ficción, aún así se trata de una aventura que sorprende bastante. O por mencionar un ejemplo un poco mejor, están las novelas de Julio Verne. Julio Verne fue un autor que siempre se empeñó en ser realista. Fue un autor que se dedicó a investigar las últimas novedades científicas del momento del siglo XIX e incorporarlas a sus novelas. De él, la mejor novela que he leído es 20.000 leguas de viaje submarino, que es toda una aventura a lo largo del mar en un submarino liderado por el Capitán Nemo. Y aún así, pese a que se trata de un elemento un poco fantasioso para la época en que Verne publicó esta novela, para mí es una novela con un encanto y un cariño hacia el mar, hacia las aventuras que se podían generar en un ambiente tan fascinante y único como este. Es casi difícil que una novela de estos tiempos tenga ese mismo encanto que Verne le da a las aventuras en 20.000 leguas de viaje submarino. Y siento yo que en ese sentido D'Artagnan es una serie única. Es una serie que difícilmente se puede repetir en estos tiempos o incluso en sus propios tiempos. Porque hay que hablar también de su secuela. 7 años después de que se terminara esta serie, en 1989 se estrena El retorno de D'Artagnan. Se supone que también esta serie adapta las secuelas que tiene la novela de los Tres Mosqueteros, que son 20 años después y El Caballero de Hammerstall. Porque sí, pocos saben que de hecho Dumas escribió una trilogía completa sobre el personaje de D'Artagnan. Pero claro, todos recordamos los Tres Mosqueteros y nos olvidamos de sus secuelas. Pues bien, estas dos novelas fueron adaptadas en esta segunda serie. Pero es una serie que aunque no he visto, no tengo pensado ver porque he revisitado algunas opiniones al respecto y me he dado cuenta de que la gente no le ha gustado del todo esta serie. Tiene opiniones como que la animación es bastante mediocre, incluso más que la serie original. La comedia es bastante boba y los personajes brillan por su planidez. Son personajes que terminan siendo bastante poco interesantes y que además se les cambia el diseño de una manera horrorosa como le pasó a Julieta. Todas estas opiniones me han motivado a no ver esa secuela, ya que la serie original me ha dejado impresionado a pesar de su sencillez. En general, D'Artagnan y los Tres Mosqueperros ha sido una serie que es bastante corta, pero que me ha sorprendido como no tienen ni idea.
Tiene una animación sencilla, una trama bastante simple y aún así tiene un encanto que pocas series tienen. Una historia de aventuras llena de acción, llena de amores apasionados, aventuras sin fin y unos personajes fascinantes de principio a fin. Una serie impresionante por donde se la vea. Una serie que, de hecho, para mi sorpresa, me ha generado un hype por Alexandre Dumas. Y aquí mismo se los digo, estoy pensando seriamente en leer a este autor en febrero. Ningún otro canal de BookTube me ha generado esta emoción por este escritor francés como lo ha logrado esta serie. Sin duda, una serie que te motiva a creer en esas grandes historias de héroes que con solo una espada podían luchar por sus valores más importantes, por el honor, la amistad y la justicia. Gracias por su atención. Abajo en la descripción les dejo mi Instagram, mi Goodreads y mi Wattpad. Espero que les haya gustado este podcast y adiós.